Me encuentro con la Biblia, que es la palabra de Dios, donde ha dejado las revelaciones del Señor. Es inminente acudir a este prestigioso y espectacular libro de Dios para darnos cuenta las cosas de Dios. Interesante, ¿no? Para entonces me encuentro en el libro de Isaías, en el capítulo 52, desde el versículo 13 en adelante, aleluya, y también seguiremos el siguiente capítulo 53, desde el versículo 1 en adelante también, hasta el versículo 12, donde estaremos llevando la predicación de la palabra del reino de los cielos, de la palabra de Dios. Para entonces, vamos a pedir la bendición del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu del Señor. Y la Escritura de Dios dice de la siguiente manera: le voy a llevar la predicación sin prisa y sin pausa, y de la manera fácil y que podamos entenderla, porque este mensaje de parte de Dios tenemos que ponerla por obra. Escuchemos lo que dice el Señor a través de su escritura. El tema dice: sufrimientos del siervo de Jehová. Dice así el Señor: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Esto tiene razón Dios de decirnos, porque soy uno de ellos. Yo no estuve en aquel día de lo suscitado al Cordero de Dios. Y así como yo, muchas personas quizás no estaba ni en el proyecto de mis padres nacer. Con eso le aclaro precisamente. Pero para entonces le voy a decir lo siguiente: como se sobreentiende el tema que le di lectura hace unos segunditos atrás, y que decía sufrimientos del siervo de Jehová. La escritura de Dios puntualiza inmediatamente que nos está hablando Dios Padre de su unigénito Hijo, como es nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que
el Señor Jesús, al venir a esta tierra, a este mundo, Él se hizo siervo de Dios. La escritura de Dios nos da a conocer y nos dice que Él, de Dios, pasó a ser hombre. Y así de esa manera se constituyó siervo de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor por toda la eternidad. Santo Samalabarriba, Sasa, aleluya. Bendito Señor Jehová de los ejércitos. Usted siga prestando atención, por favor, que esto es muy interesante llegar a saber. Aquel poema empieza por su tema final, la exaltación del siervo. ¿Y dónde se encuentra esta explicación? Pues se lo voy a llevar al capítulo 53, al versículo 11 y 12, que dice de la siguiente manera: bendito Dios. Dice así el Señor: verá el fruto de la aflicción de su alma. Esto quiere decir que verá el fruto, aleluya, gloria a Dios, de su sufrimiento. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo se constituyó en siervo de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. El Cordero de Dios se hizo siervo, dejó de ser Dios y se constituyó en un siervo del Dios Padre. Es lo que nos quiere decir la Escritura. Por favor, sigamos la secuencia de la predicación y de la explicación que nos da, aleluya, la revelación del Espíritu Santo del Señor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mire usted, más claro de esto ya es bastante imposible. Esto que nos dice Dios es bastante considerable para poder nosotros entender el sufrimiento del siervo de Jehová. Recuerde que es el maestro de Galilea. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Esto quiere decir que mientras el Cordero de Dios se encontraba aquí en esta tierra, llevando el mensaje del Evangelio del reino de los cielos, pues él tuvo mucha aflicción de alma. Aleluya, gloria a Dios. Por ende, dice Dios a través de la Escritura que a través de este sufrimiento, pues se verá el fruto. Y así fue, ¿no? Aleluya. Recuerde que esto nos está dando a conocer el profeta Isaías. Aleluya, gloria a Dios. Este conocimiento de parte de Dios nos transmite este varón de Dios llamado Isaías. Y por la misma razón nos encontramos en el mismo nombre de este libro, donde estamos llevando la predicación de la palabra de Dios. Siga escuchando lo que dice el Señor. Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos.
Esto de la justificación que habla aquí la palabra de Dios, el siervo justo que es el maestro de Galilea, lo dice así el Señor, porque vendrán muchos a pedir perdón al Cordero de Dios por sus delitos y pecados. Eso quiere decir que reconocerán al Señor, aleluya, gloria a Dios, como el Salvador del mundo, como el Cristo, aleluya, como el Mesías. Porque como usted se dará cuenta que las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, aleluya, vienen anunciando, aleluya, al Mesías prometido de las escrituras. Santo Samalabarriba, Sasa, aleluya. Bendito Señor Jehová de los ejércitos. Tremendo, espectacular. Es de gran impacto todo esto que nos da a conocer el Dios de los cielos, el Señor Jehová de los ejércitos, a través de su profeta. Recuerde, aleluya, bendito Dios. Verá el fruto de la aflicción, dice el Señor Jehová de los ejércitos, de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, aleluya, y quedará satisfecho, dice la escritura de Dios. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, dice el Señor Jehová de los ejércitos, aleluya, a su siervo, que es su unigénito, Hijo del Dios Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y llevará las iniquidades de ellos. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo llevó Él los pecados del mundo. Llevó, aleluya, el Señor Jesús. Y fíjese usted, Él sin haber practicado pecado, se hizo el pecado. Habla aquí y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. ¿Quién dice esto? El Señor Jehová de los ejércitos. ¿A quién le dice? A su siervo. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo se hizo siervo del Dios Padre. Así nos da a conocer la escritura de Dios. Siga usted la secuencia de esta predicación. Y con los fuertes, dice la escritura de Dios, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿Se da cuenta? Aquí está testificando, aleluya, el Señor Jehová de los ejércitos, lo que hizo el siervo de Jehová, como es el Cordero de Dios. Aleluya. Y orado por los transgresores. Mire usted, el Cordero de Dios, el siervo de Jehová, pues de todo lo que le hicieron, pues él oraba todavía por ellos.
Eso ser alguien que considera al hombre que lo ama, que lo quiere. Aún el hombre portándose en transgresión, el Cordero de Dios no lo tomaba en cuenta así, de esa manera. Más vale, dice la Escritura de Dios, que él oraba por aquella persona que lo hacía males. Esta palabra transgresiones es una palabra que expresa maldad. Oiga, es interesante lo que Dios nos dice, ¿no? Por eso yo le dije que vamos a ir despacio, sin prisa y sin pausa, detenidamente llevando la predicación de la palabra de Dios. Es muy interesante que nosotros nos demos cuenta lo que nos dice Dios en estos dos capítulos, 52 y 53. Esto es muy importante, que usted y yo sepamos todas las cosas suscitadas en aquel tiempo del Cordero de Dios. Y esto lo anuncia Dios antes de que le suceda al siervo de Jehová, que es el Cordero de Dios. Por la misma razón, Dios colocó en este libro llamado Isaías, aleluya, gloria a Dios, porque es el libro de las profecías que Dios envió a través del profeta elegido desde la eternidad, como es Isaías. Mire usted cómo nos vamos dando cuenta cómo fue el procedimiento, aleluya, de esta profecía. Aleluya, bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor por toda la eternidad. Gloria y más gloria al Señor. Continuamos más adelante la predicación de la palabra del reino de los cielos. Y dice así la Escritura. Aleluya, bendito Dios. Escucha esto, por favor. Entonces, la gloria será el resultado de su sufrimiento. El sufrimiento desfigurará de tal manera al siervo que no parecerá un ser humano. Aleluya, bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor por toda la eternidad. Escuche lo siguiente. En el 53:1 dice de esta manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Aleluya, gloria al Señor. Los oradores en estos versículos posiblemente sea el profeta
y la comunidad a la que representa el brazo de Jehová. Se refiere a su poder victorioso, irónicamente relevado a través de un siervo sufriente. Tal como venimos desde un principio llevando con el tema sufrimientos del siervo de Jehová. Esto está relacionado al maestro de Galilea. Aleluya, bendito Señor. Mire qué importante como nos da a conocer el Dios de los cielos todo lo que le sucedió al Cordero de Dios actuando como siervo del Señor Jehová de los ejércitos. El Señor Jesucristo vino como siervo, como cualquiera de nosotros que estamos sirviendo en la obra del Señor. Dios Padre le colocó al Señor Jesucristo como cualquiera de nosotros, al mismo nivel, porque Él vino a servir y no ser servido. Mire, contradictorio, ¿no? Sabiendo de que Él es Dios, Él se puso en ese plan. Tremendo lo que Dios nos da a conocer, ¿no? Pero escucha lo que te voy a decir nuevamente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído al anuncio de Dios? ¿Quién? ¿Y de qué anuncio está hablando Dios? Él se está refiriendo al Evangelio del reino de los cielos. Recuerde que el maestro de Galilea nos dejó el Evangelio. Bendito Dios. Pero recalca el Señor Jehová de los ejércitos y abre signos de preguntas y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a mi palabra? ¿Quién ha creído al Evangelio del reino de los cielos? ¿Quién? Que me lo diga alguien. ¿Quién? ¿Quién ha creído? Y yo le doy a conocer algo muy interesante en este preciso momento. Esta declaración de parte de Dios va dirigido a nuestros hermanos judíos, porque Dios predicó primeramente a los judíos. Por eso dice el Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Se está relacionando a los judíos. Pero como ellos no quisieron, pues el Señor extendió la misericordia de Él para el resto de las naciones.
a donde nos alcanzó a cada uno de nosotros. Yo le vengo diciendo siempre que los judíos fueron privilegiados porque fueron ellos primeros predicados por el Dios de la Escritura, por el Dios de los cielos. Tal cual como le vengo diciendo en este preciso momento, fue así. Pero ellos no quisieron. El Señor Jesucristo dice en el Nuevo Testamento, aleluya, gloria a Dios, que Él es el autor de este prestigioso libro de las Escrituras hebreas, como es el Nuevo Testamento. Y ahí lo aclara el Señor y dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. ¿A quién se está dirigiendo Él? A nuestros hermanos judíos. A ellos se refiere. Tanto su Padre, el Dios Padre, como el Hijo unigénito, que es el Cordero de Dios, aleluya, bendito Dios, se refieren a los judíos. Entonces, por eso dice la Escritura de Dios, dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero aquí deja el Señor Jesucristo algo muy interesante en la Escritura del Cordero de Dios. Dice, más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir que aquellas personas que reconocieron que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, que Él es el Cristo y que Él es el Mesías prometido que anuncia las escrituras hebreas en el Antiguo Testamento. Y usted se dará cuenta, aquí en este mismo libro de Isaías, está anunciando del Mesías prometido. Entonces, ¿qué pasa con nuestros hermanos judíos que no entienden las escrituras, pero sin embargo ellos dicen que dominan las escrituras hebreas? Ellos siempre decían que ellos obedecían a Moisés, a la ley mosaica. ¿Se da cuenta usted? Pero aquí nos damos cuenta que ellos entonces no entendían las escrituras hebreas porque allí en el Antiguo Testamento está anunciando los profetas de Dios sobre el Mesías prometido para la nación de Israel y para el mundo entero, porque la misericordia de Dios se extendió para todas las naciones que están situadas en este globo terráqueo. Esto hay que ir despacio, sin prisa y sin pausa, comprendiendo claramente la palabra de Dios, ya que el lenguaje de Dios no es como el lenguaje del hombre. Tenemos que darnos cuenta que estas cosas son así, porque así nos dice el Señor a través de la Escritura. Es interesante, ¿verdad?, de todo lo que nos dice el Señor. Escucha esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo. Aleluya, gloria a Dios, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién lo dice esto? El mismísimo Dios, Señor Jehová de los ejércitos, refiriéndose, aleluya, gloria a Dios, al siervo de Jehová, que es su unigénito, Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en esta tierra, específicamente en la nación de Israel, llevó a cabo el ministerio de la predicación del Evangelio del reino de los cielos. El Señor Jesús hizo obras de gran impacto, como nos dice la misma Escritura de Dios. Él libertaba a personas que estaban poseídas de demonios. Dejaba en total libertad. Inclusive le digo lo siguiente, que los mismos demonios se manifestaban al Cordero de Dios. Decían que los demonios conocían al Hijo de Dios. Nosotros sabemos quién eres tú, decía. Eres el Hijo del Dios viviente. ¿Se da cuenta? Cuando eran echados fuera a lugares secos y sin reposo, daba la liberación el Cordero de Dios a aquellas personas que estaban oprimidas por el diablo y los demonios. Daba sanidad, expresaba la sabiduría y el entendimiento del reino de los cielos. Lógicamente, el Cordero de Dios, como Dios, pero Él se presentó aquí en este mundo, aleluya, gloria a Dios, como el siervo del Dios Padre. Santo Samalabarriba, Sasa, aleluya, bendito Señor Jehová de los ejércitos. Mi alma y mi corazón te engrandece, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Alabado sea tu nombre, Señor, por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo, haciendo favores de gran impacto a la humanidad, posteriormente tuvo el castigo más grande, el desprecio más grande de parte de los hombres. Yo me quedo con estas palabras que dice aquí la Escritura de Dios. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El sufrimiento del maestro de Galilea era totalmente insoportable. Pero él soportaba como un todo guerrero, como un todo siervo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él tenía conocimiento de lo que él realizaba. Es que cuando uno está seguro de lo que hace, pues no hay nada que le detenga. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a favor del hombre, a favor de esta humanidad. Aunque no fue agradecida la humanidad, pero el Cordero de Dios lo hizo. Beneficios para el hombre, aunque no le reconozca el hombre, pero él lo realizó. Esto es importante saber con base, con conocimiento de lo que Dios transmite a través de nuestro Señor Jesucristo, su siervo, se constituyó, fíjese usted, en el siervo del Dios Padre. No escatimó ser Dios. Dio prioridad a ser siervo de Dios. Santo Samalabarriba, Sasa, aleluya. Bendito Señor Dios Todopoderoso. Espectacular la palabra de Dios. Dice más adelante, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual aleluya, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya, bendito Dios. Refleja aquí la escritura de Dios que nuestro Señor Jesucristo soportó toda esta inmensa carga sobre él, demostrando así que él nos ama con todo su corazón, con toda su vida. No escatimó ningún esfuerzo. Él lo que quería es
salvarnos. Y ese es el propósito de nuestro Dios al enviar a su unigénito Hijo a esta tierra a dar conocimiento de la verdad. Y que al saber el hombre sobre el conocimiento de la verdad, pues estaría el hombre a buen recaudo. Eso es lo que dejó haciendo el maestro de Galilea mientras él estuvo aquí en esta tierra. Recuerde que son más de 2000 años de lo que el Señor estuvo aquí en este globo terráqueo, específicamente en la nación de Israel. Siempre yo vengo diciendo que nuestros hermanos judíos fueron privilegiados. Ellos sí que conocieron a nuestro Señor Jesucristo y escucharon el Evangelio del reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Bendito Dios. Qué lindo privilegio que tuvieron ellos. Pero nosotros no tenemos de qué quejarnos tampoco, porque lo de nosotros todavía es mucho más grande que lo de ellos, en el sentido espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros no estuvimos allí cuando estaba el Señor Jesús predicando en la nación de Israel. Y nosotros llegamos a saber más pronto esta bendita palabra que los mismos judíos. Como le dije, yo no estuve ahí, pero esto es admirable. ¿Cómo yo llegué a saber esta bendita palabra? Y llegué a saber todo lo ocurrido con el Señor Jesucristo. Y Dios es bueno y para siempre su misericordia. Fíjese usted que nos ha dado a conocer, me ha dado a conocer todo lo suscitado al Cordero de Dios en la nación de Israel por medio del Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo de Dios es aquel que revela todos los misterios de Dios. Santo Samalaberriba, Sasa, aleluya. Bendito Señor Jehová de los ejércitos. Escuche, siga escuchando por favor que esto está interesante. Mire lo que dice la escritura de Dios. Vamos a ponerle bien la escritura porque se me ha puesto un poco así el folio de la hoja de la Biblia, que no lo puedo enfocar bien para poder leerlo perfectamente. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aquí está dando a conocer el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo todo lo que llevaba en ese momento nuestro Señor Jesucristo de lo ocurrido. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas
aleluya, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vaya situación de nuestro Señor Jesucristo. Llevó todas estas molestias sobre su humanidad para que el hombre sea libre y para que el hombre se dé cuenta de que sí hay alguien que hace algo por cada uno de nosotros. Y eso solamente lo hace el Cordero de Dios, porque nos ama. Angustiado el Cordero de Dios y afligido, no abrió su boca. Aleluya, gloria a Dios, dice la Escritura de Dios. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Aleluya, gloria a Dios. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién? Pensemos un momento cuánta gente observó lo ocurrido a nuestro Señor Jesucristo. Todos estos aspectos que nos viene diciendo el Señor Jehová de los ejércitos es de lo ocurrido mientras el Señor Jesucristo estaba aquí en esta tierra. Este era el Mesías prometido que nos indica las escrituras hebreas, que nos indica los profetas de Dios, y específicamente en este libro que estamos llevando la predicación de el libro de Isaías. Recuerde que este anuncio se lo entregó el Dios de los cielos al elegirlo en la eternidad como profeta de Dios a este varón de Dios como es Isaías. Y mire usted que todo este programa de aquel tiempo que fue realizado por el Señor Jehová de los ejércitos no ha quedado en el olvido, sino que está imprentado en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y que al dejarlo Dios, esto quiere decir que el hombre tiene que venir a enterarse. Tiene que darse prisa el hombre a llegar a saber todo este acontecimiento y suceso que le pasó al siervo de Jehová, que es el Cordero de Dios. Oiga, esto de veramente es de gran impacto, esta obra que ha hecho el Señor Jehová de los ejércitos con el siervo de Jehová, con el unigénito Hijo del Dios Padre. Por cárcel, aleluya, gloria a Dios, dice la Escritura de Dios, y por, aleluya, gloria a Dios, ponemos un poquito más aquí para darnos cuenta, perdone, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién? ¿Quién?
¿quién la contará? Todo esto que nos cuenta el Dios de los cielos a través de la Escritura. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, dice la Escritura del Señor. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Aleluya, gloria a Dios. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Bendito Dios. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta obra de gran impacto realizado por el Cordero de Dios. Esto que nos dice Dios de lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo, y fíjese usted, que el Cordero de Dios vino a hacer esta obra sabiendo lo que le iba a pasar. Él lo sabía perfectamente. Pero desde antemano yo me doy cuenta y nos damos cuenta de que Él al venir a esta tierra y sabiendo todo lo que le iba a ocurrir, Él propuso en su corazón, en su vida, venir a salvar al hombre de las garras de Satanás y de los demonios. Ese era el problema más grande y que sigue siendo el problema más grande del hombre. Yo quiero recordarle algo interesante en este preciso momento que me da el Espíritu de Dios. Este mundo ya no le pertenece a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura de Dios dice que el Dios de este mundo es Satanás. Y quiero recordarle algo, pero muy interesante. Al venir nuestro Señor Jesucristo a arreglar el problema del hombre, fue la única manera
de que nuestro Señor Jesucristo padeciese. La única manera de salvarnos a nosotros los hombres fue con su muerte en la cruz del Calvario. Interesante la obra de gran impacto que hizo el Dios Padre con su Hijo. El Señor Jesucristo sabía que tenía que padecer, ser despreciado. Y le hicieron muchas cosas como viene describiendo la Escritura de Dios. Y que usted ha ido escuchando atentamente lo que dice Dios por medio de su palabra. Dios Padre, por medio de su Hijo, hicieron esta obra de gran impacto para poder salvar al hombre. Era con la muerte del Cordero de Dios. Y mire usted que Él llevó todos los pecados de esta humanidad. Hombre de dolor, dice la Escritura. ¿Sabe qué? Llevó el pecado de todos nosotros los hombres. Pero para entonces eso había un precio. Tenía que morir en la cruz. Ahí derramó su sangre carmesí por toda la humanidad. Eso quiere decir que expresó así, libremente, públicamente, cuánto nos ama a cada uno de nosotros. La expresión del Cordero de Dios fue en ese madero. Y ahí salió victorioso nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aún Él siendo despreciado en todos los aspectos, en todas las direcciones, fíjese usted que no fue reconocido como el Mesías prometido que nos habla las escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Eso es caótico. Que no le reconozca su mismo pueblo, su misma nación de Israel. Eso es como para sentirse recontra mal. Estaba con los suyos y los suyos le despreciaron. Con decirle que la misma escritura de Dios nos habla que los mismos hermanos del Cordero de Dios no estaban de acuerdo con el Señor Jesús. Si ya la misma familia le da la espalda, ¿qué esperamos de la gente ajena? Y esto
Es así en esta vida secular. El procedimiento es el mismo. Entonces el Señor, por medio de la muerte, pues dejó salvo al hombre. Ahora nada más ni nada menos el hombre lo que tiene que hacer es reconocer que el Mesías prometido, el Cristo de la gloria, el Salvador del mundo, pagó en ese madero, pagó tu deuda, pagó la deuda de toda la humanidad. Y viene a ser como que nos compró a precio de sangre. Aleluya, gloria a Dios. Así que fíjese usted, tenemos ahora que venir al Cordero de Dios a pedirle perdón por nuestros delitos y pecados. Porque el Señor Dios Padre, con toda esta obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, y que salió triunfante, salió ganador, pues Dios, su Padre, lo engrandeció. Ahora el Señor Jesucristo tiene autoridad tanto en el cielo como en la tierra para perdón de pecados que se le otorgó el Dios Padre. Mire usted cómo es el asunto. Esta muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Gólgota, en ese madero, salió victorioso. Derrotó al diablo y a los demonios. Recuerde que hoy mismo el Cordero de Dios tiene las llaves del Hades y del infierno. Dice la Escritura de Dios que Él fue al centro mismo de la tierra, al mismísimo infierno. Aleluya, gloria a Dios. A quitarle la llave a Satanás de la muerte, del Hades, y el Señor Jesucristo se levantó en victoria y dijo: por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Eso lo sabe Satanás y los demonios. Ellos saben que el Cordero de Dios hizo esta obra de gran impacto. Y saben que Satanás no tiene nada que ver en el asunto de Dios. Todo lo ocurrido al Cordero de Dios fue el mismo diablo, Satanás, juntamente con los demonios, a querer dañar la obra de gran impacto que estaba realizando el Dios Padre con su unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Satanás lo sabe. Pero fíjese usted, no es que me he salido yo del tema, pero esto va así, de esta manera. Aleluya, gloria a Dios. Pero lo que a mí me impresiona es lo siguiente. Fíjese usted cómo Dios es tan sabio que nuestro Señor Jesucristo se constituyó en el siervo de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios,
el maestro de Galilea, se hizo siervo del Dios Padre. Y de esa manera libertó al hombre, sirviendo. Él vino a servir y no ser servido, dice la Escritura de Dios. Es tremendo, es tremendo. Fíjese usted, todo lo que le sucedió al maestro de Galilea fue por el hombre. Qué gran impacto de esta obra de parte de Dios. Es que yo me quedo sin palabras, anonadado. Bendito Dios. Padre querido, en el nombre de Jesús, gloria y honra a tu palabra. Señor, es de gran impacto todo lo que nos ha dado a conocer en este preciso momento. Y qué bien es lo que hace usted, Señor Jehová de los ejércitos. ¿Cómo hizo todo este esquema? Un trabajo totalmente difícil. Pero usted, empleando su sabiduría, su entendimiento, lo hizo a la perfección por salvar al hombre a través de nuestro Señor Jesucristo como su unigénito Hijo. De verdad, Señor, que esto es para ponerse a pensar, pues, con mucho tiempo. Se necesita mucho tiempo, de verdad, para quedarse uno, pero anonadado con toda esta situación. Y hoy por hoy lo arregló, Señor Jehová de los ejércitos, el problema que tenía del hombre. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, dice Él, hoy por hoy, dice Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es que tiene razón. Tiene razón el Cordero de Dios. Con todo este trabajo loable que lo realizó, una obra de alta esfera, de alta cúspide, de un conocimiento profundo. Porque para hacer este tipo de obra hay que tener mucho cráneo. Y solamente está en las manos de Dios. Y solamente está hoy, en este momento, en las manos del Cordero de Dios. Hoy tenemos acceso al reino de los cielos a través del Cordero de Dios. Interesante, ¿no? Gracias, Señor. Eres mi razón de vivir, Señor. Eres mi admiración, Señor. Gracias. Gracias de verdad, Señor. Amén, amén. Lluvia de bendiciones para Sudamérica, lluvia de bendiciones para Centroamérica, lluvia de bendiciones para Norteamérica, lluvia de bendiciones para el continente latinoamericano, lluvia de bendiciones para el continente europeo, lluvia de bendiciones para el continente asiático, lluvia de bendiciones para el continente africano, lluvia de bendiciones para los 5 continentes, lluvia de bendiciones para la creación de Dios.
y la gloria es de Dios por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Bendito el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito sea Señor, Dios Todopoderoso, el Dios, aleluya, de Israel. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios.